Avión Solidario no es solo un avión. Es un compromiso que despega en cada vuelo que hacemos juntos. Es esperanza que vuela para ayudar a las personas, para trabajar en conjunto con las comunidades de nuestra región. Solidarios. Avión Solidario no es solo un avión. Son nuestros aviones de pasajeros y de carga, transportando sin costo a pacientes, equipos e insumos médicos, comprometiéndonos con el medio ambiente y apoyando en situaciones de catástrofe cada vez que sea necesario. Avión Solidario no es solo un avión. Somos todos quienes trabajamos en LATAM y quienes vuelan con LATAM. Es Sudamérica abriendo sus alas para reducir las distancias cuando más se necesitan. Ese es nuestro compromiso hoy y por todos los vuelos que seguiremos haciendo en el futuro. Descubre más del programa Avión Solidario en nuestro sitio. Avión Solidario de LATAM. La solidaridad vuela sin fronteras. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Horacio Ontiveros. Bienvenidos a nuestro programa Hablando de, un espacio seguro, una conversación con líderes empresariales y altos ejecutivos sobre la importancia del bienestar, la diversidad, paridad de género y el desarrollo sostenible corporativo como factor clave para el logro del éxito de las personas, las empresas y la sociedad. Conoceremos sus historias personales, sus retos como líderes, iniciativas que impulsan en las organizaciones que presiden y cómo impacta esto a su gente, su empresa y su país. Como siempre, Wendy, bienvenida, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Como siempre, un placer compartir estos espacios contigo, Horacio. La verdad que hoy estoy muy agradecida, ¿sabes? Nuestro invitado de hoy, pues yo estoy muy agradecida con él, no solamente por el apoyo y la apertura que ha tenido con nosotros. Desde el momento que nosotros contactamos a nuestro invitado, nos abrió las puertas, nos apoyó, nos dijo para nuestra iniciativa de Impacta, nos dijo sin pensarlo dos veces, nos dijo cuenten conmigo. Se le complica su agenda porque, pues imagínate el personaje del que vamos a hablar, ¿no? Y nos manda a su mejor hombre a representarlo. De verdad, yo estoy muy feliz de poder hoy por fin tenerlo aquí en nuestro pequeño espacio. Claro, además hablando de unas iniciativas y por supuesto también de esa parte personal, hay que conocer a estos líderes, hay que humanizarlos, Wendy. Entonces, a la Sí. gente que nos ve a través del canal de YouTube, a la gente que nos escucha a través de la plataforma de podcast, no se despeguen pero ni un segundo porque vamos a platicar con Santiago Álvarez. Él es administrador de empresas de la Universidad Javeriana y cuenta con un título de magíster en administración de la Universidad de los Andes. Se incorporó en LATAM Airlines en marzo del 2016 como director comercial y desde septiembre del 2017 ocupa la dirección ejecutiva de Colombia. Antes de llegar a la industria aérea, trabajó por más de 11 años en la casa editorial El Tiempo, donde ocupó distintos cargos directivos. Así que le damos la bienvenida a Santiago Álvarez. Santiago, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Horacio, Wendy, ¿cómo están? Un placer para mí poder estar aquí acompañándolas esta mañana en esta conversación que, como ustedes dicen, es de amigos y en el marco de confianza en el que todos nos tenemos que sentir bien. Gracias, Santiago. Pues nosotros felices, bien comentaba Wendy, te estamos una vez más ya comprometiendo para que, bueno, nos acompañes en diferentes eventos que vamos a tener en Colombia próximamente. Y bueno, andamos por todos lados, por todo el mundo con el Foro Impacta y será un honor que siempre nos acompañes. Y que bueno, que transmitas toda esta información, todas estas iniciativas, todos estos puntos de vista que como líder, bueno, has sabido ir colocando en esta empresa, LATAM Airlines, que es tan importante. Pero antes de entrar en el punto ya medular, en la parte corporativa, cuéntame un poquito de ti, Santiago. Obviamente sabemos que eres originario de Cúcuta, que tu papá fue militar, pero dime una cosa, ¿en algún momento dijiste, sabes qué, voy a seguir los pasos de mi papá? Bueno, a ver, hablar de uno siempre es difícil, pero ahí me pusiste un tema que es muy importante y es la familia, la historia de la familia. Mi papá, como decías, militar, siempre estuvimos andando por todos lados. Como dato curioso, yo estudié en 8 colegios y Wow. nunca me sacaron de algunos, sino que siempre más bien por los movimientos de mi papá tuve que ir cambiando y eso hoy lo agradezco enormemente porque
te da una cantidad de habilidades para afrontar el cambio, para retarte, para ir y ser siempre el nuevo sin problemas, sin ponerle mucho corazón, sino más bien muchísimo pragmatismo, porque ser nuevo nunca es fácil en la escuela. Y me hacías esa pregunta que si algún día se me pasó por la cabeza ser militar y la respuesta es sí. Yo creo que desde que nací, más o menos hasta que tenía 16 años, siempre fui militar y me vestía de militar y hacía todo lo que hacían los militares, siguiendo obviamente el ejemplo de mis familiares. Y de un día a otro, a los 16 años, ese circuito se cortó. Y bueno, terminé la vida por ahí haciendo otras cosas y ahora, como bien lo decías por ahí, estudié administración de empresas, un poco también por descarte. A los 17 18 años, cuando me tocó tomar esta decisión, sabía más que no quería hacer que lo que quería hacer. Y ahí le hice caso un poquito a mi intuición y bueno, terminé metido en administración de empresas y hoy muy feliz desarrollándome en mi carrera. Eso nos pasa a todos, ¿no? A los 17 es más lo que no sabemos que lo que sabemos. Pero ya va, ya va, ya va. Yo voy a echar un poquitito hacia atrás. Eres originario de Cúcuta, Santiago, o sea que has estado ligado a la cultura de mi pueblo, pues siempre, ¿no? Nací por casualidad ya, por cuenta de que mi papá en ese momento estuvo allá desarrollando sus actividades profesionales. Y ahí nací. Yo nací en agosto. En, en diciembre vuelven a trasladar a mi papá, o sea, yo tenía 4 meses y me voy. Pero no, espera que la historia se pone mejor. A los 8 años a mi papá lo vuelven a mandar a Cúcuta en No, el proceso de crecimiento de la carrera, ahora como comandante del batallón allá en Cúcuta. Y, y tuve la oportunidad de vivir 2 años. Entonces, si bien fue hace mucho, fue en el año 88 y 89, sí tuve la oportunidad de vivir ahí en Cúcuta, de en ese momento moverme muchísimo también por tu tierra. Me acuerdo que el mercado se hacía en Venezuela, y pasábamos allá a San Antonio con muchísima frecuencia, que era una ciudad comparada con Cúcuta muchísimo más avanzada y había muchísimos más bienes y mercados que en el mismo Cúcuta. Oye, Santiago, entonces la pregunta obligada, como vivías entre las dos culturas, ¿de dónde es la arepa? No, no es cierto. ay, 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 ay. Ahí hay discusiones eternas. Mira, yo, Ese tema da para mucho, creo que ahorita no. no, pero yo sabes que yo siempre digo, lo que pasa, el problema de la arepa, Horacio, es que son dos platos diferentes que se llaman igual. Yo creo que ahí está el origen de la discusión de la arepa. Perfecto, entonces ya, saltemos ese tema tan escabroso. Oye, Santiago, algo que me llama mucho la atención y me río porque, bueno, los niños son bien inocentes, ¿no? Y cuando tú empiezas a trabajar en la TAM, tu niña te decía, papá, o sea, te vas en tu avión. No. Cuéntame eso, porque los niños son súper tiernos y creo que eso es bien importante, el que ellos asimilen de cierta forma dónde trabaja su papá, ¿no? Imagínate, sí, más inocentes no pueden ser y como tú lo decías, y eso es la belleza de los niños, pero más alejados de la realidad tampoco pueden ser, porque imagínate uno si va a ser capaz de tener un avión, pero al final eso es lo que ellos viven, así lo ven desde sus zapatos, desde su inocencia. Y claro, ella cada vez que me veía, porque esto ya fue hace unos años, ya Sofía tiene 9 años, y esto era como cuando ella tenía tres más o menos, ella me veía irme de viaje, pero a la vez asociaba que yo trabajaba en una aerolínea, pero no siempre estaba viajando, entonces cuando me iba de viaje me iba era en mi avión. Y ella pensaba que ese avión iba desocupado para su papá, muy tierna, pero esa es la belleza de los niños y uno tiene que ayudarlos a motivarlos en esa inocencia y em, en ese cariño con el que ellos dicen esas cosas que, como les decía, se alejan muchísimo de la realidad.
pero a veces hay que seguirles el juego. Yo creo que uno ahí tiene que, como padre, jugar también un poquito y liberarse del estrés y decirle, sí, mira, yo me voy en mi avión y te voy a llevar en mi avión la próxima vez que vaya. Claro, no, totalmente. Eso me gusta, esa ternura. Por cierto, Santiago, no quiero imaginarme cuántos viajes has hecho. Cuando de repente te subes al avión y ves la cabina, dices, nunca se te pasó por la mente decir, wow, o sea, sería interesante ser piloto y entender que no es nada fácil estar manejando uno de estos, pues de estos aviones, de estos artefactos que además no solamente es complicado, o sea, tiene la responsabilidad de traer muchas familias a bordo. Así es, mira, yo creo que uno a veces normaliza ese tipo de roles dentro de las organizaciones y dentro de la sociedad. Para todos es muy común subirnos a un avión y en general ni miramos hacia la cabina, sino más bien vamos y nos sentamos en nuestro puesto, pero la realidad es que allá adelante viajan personas que cargan sobre sus hombros una responsabilidad inmensa. Como tú dices, ellos llevan es la vida de los pasajeros y la propia, y en ese sentido tienen un nivel de responsabilidad muy alto. Yo por las funciones que desarrollo dentro de la compañía tengo mucho la oportunidad de entrar a la cabina, de acompañarlos, de hablar con ellos, de entenderlos un poco, ellos cómo piensan, qué hacen, cuál es su real rol como piloto, porque también nos imaginamos que eso simplemente es, desde el punto de vista técnico, poder manejar el avión, así como aprendes a manejar un carro, aprendes a manejar el avión, y yo creo que ahí no está lo difícil de esto. Lo difícil de esto está en las decisiones que hay que tomar, en trabajar como un equipo, porque tú allá en la cabina trabajas como un equipo con la gente que tienes que interactuar, con tu primer oficial, con la jefe de cabina de pasajeros. Entonces, al final, la responsabilidad va mucho más allá de lo técnico que significa ser piloto, sino que va mucho más allá en ese sentido de la responsabilidad del trabajo en equipo, y todo lo que tiene que hacer en términos de toma de decisiones. Y eso, llevado a nuestras funciones en las empresas en el día a día, em, yo creo que hay muchísimo que aprender de ahí, en términos de las decisiones se toman, uno no puede no tomarlas. El piloto cuando está en vuelo y tiene que o ve mal clima al frente, tiene que hacer algo, o se desvía, o cambia de ruta, o hace algo, tomar una decisión. Y eso a veces en las organizaciones nos pasa, que dejamos de tomar decisiones y que se va pasando el tiempo porque no estamos a veces obligados o no somos conscientes que estamos obligados de tomar la decisión de cambiar el rumbo a la dirección de la compañía. Entonces, recojo mucho de esta profesión para mi vida en el día a día. Santiago, hablando de tomar decisiones y en momentos de riesgo, ¿no? Manejar, pilotear, como lo definiste tú, ¿no? Manejar las situaciones y los equipos. Tú pasaste de pilotear uno de los diarios más importantes de tu país, el diario El Tiempo, a una aerolínea. ¿Cómo Santiago toma esa decisión y por qué? A ver, ese fue un cambio espectacular en la vida, que me Ujú. retó muchísimo. Ajá. Yo llevaba trabajando en el periódico El Tiempo por más de 11 años, y había crecido con el periódico. Yo entré a trabajar ahí a los 23 años, y tuve la oportunidad de participar en muchas áreas del periódico, en el área de finanzas, en el área de marketing, en el área de ventas. Entonces, empecé a aprender mucho sobre ese negocio. Además, también viví procesos de, de transformación importantes dentro del diario en términos de transformación digital. En el recuerdo muy bien por allá en el año 2009, 2010, donde empiezan los teléfonos móviles inteligentes a ser muy importantes. Entonces la transformación de la página web hacia la aplicación, hacia ahora consumir el contenido ya no en una pantalla de computador, sino en una mini pantalla de un celular. Entonces todos estos procesos de transformación pues también significaron un aprendizaje muy grande. Pero digamos que hasta ahí había llegado mi análisis en ese punto, y de un día recibo una llamada de un headhunter y termino metido en un proceso dizque de una aerolínea, no me decían cuál era,
Y yo simplemente les decía, yo no sé nada de aerolíneas, por favor, yo creo que ustedes están Exacto. equivocados, ustedes están buscando otra persona. Entonces me decían, no, ustedes estamos buscando es alguien precisamente que no venga de la industria, que traiga su mente fresca, ideas frescas a la mesa. Esta es una compañía que va a pasar por un proceso de transformación muy importante o inclusive que ya está pasando por ahí. Y más que traer expertos de la industria, queremos traer gente que traiga otro tipo de habilidades, pero sobre todo que le meta toda la energía a ese proceso de cambio. Y bueno, así terminé en la TAM. Inicialmente entré por el área comercial aquí en Colombia, siendo el director comercial de Colombia para la TAM. Y muy poquito después, por cosas de la vida y por vueltas que da la organización, la persona que hacía como director ejecutivo termina moviéndose hacia Chile a una oportunidad que le apareció allá también dentro de la TAM y yo luego de un proceso asumí la dirección ejecutiva y bueno, desde ahí está la historia que ustedes ya conocen, donde ya llevo 7 años trabajando en este cargo para la TAM Colombia y también ha sido un recorrido espectacular para mí porque la he visto crecer, la he visto desarrollarse, la he visto transformarse. Claro. Y hoy nos sentimos muy contentos cada vez que salimos a la calle y la gente nos dice que le gusta el servicio, que quiere volar más con la TAM, que quiere tener una relación más profunda desde el punto de vista de pasajero con nosotros y que valoran nuestro servicio. Entonces, esto, por supuesto que me hace sentir a mí muy orgulloso de todo mi equipo y de lo que hemos podido construir en este tiempo. Por supuesto, Santiago, pero ¿cuál ha sido el mayor reto desde que asumiste esta transformación en tu vida? Mira, en esta industria es difícil de decir eso. Es una industria muy volátil, todos los días pasan cosas, pero en esta industria también creo que va a ser muy difícil que encuentres a alguien que no te diga que su momento más complejo fue la pandemia. Eh, Claro. la pandemia en esta industria se vivió de una manera muy, muy difícil. Las compañías prácticamente pararon sus operaciones. Hubo países que estuvieron más agresivos con los cierres que otros. Colombia fue uno de ellos y en Ujú. Colombia tuvimos 5 meses de no volar. Pero cuando yo lo comparo con otros países que no tomaron la misma decisión, al final la demanda se cayó cerca de 95%. Entonces prácticamente los que no pararon porque los gobiernos los obligaron, terminaron parando porque la demanda pues no respondía. Claro, Esa situación de la pandemia era súper compleja. Primero porque había una cantidad de preguntas personales, ¿no? Oiga, claro, esta enfermedad me va a dar a mí, me va a claro, matar, a mí no me va a matar. Recuerden ese nivel de incertidumbre que eso tenía, porque así como había gente que le daba muy suave, pues había otra que le daba muy dura y que fallecía. sí. Y uno podía hacer pues cualquiera de los dos casos. Ujú. Entonces, en lo personal, muchísimo de esa carga emocional, pero también en lo laboral, cuando la compañía se te para, cuando sobre tus hombros llevas la responsabilidad de tantas familias, de ¿Cuántas ver. familias, Santiago? Nosotros aquí en Latam Colombia en ese momento éramos 1.400 empleados. Mira. Entonces, recuerdo esto más o menos como el 25 de mayo o algo así del 2020 recibo una llamada y nos dicen tenemos que hacer cosas dentro de la organización, obviamente para garantizar su supervivencia a largo plazo y tienes que sacar el 30% de la Ay, nómina. Santiago. Entonces cuando haces ese conteo y te da que son más de 500 personas, pues ahí ya no es por quién es bueno y quién es malo, sino es una lista y tienes que sacar esas personas, hacerlo de la manera más humana posible y tratando de cuidarlo, pero al final las estaba sacando a un abismo porque había muchas industrias en la misma situación de estar frenadas, de estar paradas. Aquí estamos hablando que era el primer mes de la pandemia o mes y medio. Em, entonces también esa carga emocional de saber que estabas sacando gente que era muy técnica en sus cargos y que la estabas poniendo en la calle y que no tenían nada que hacer, era, era muy complicado. También el inicio de la pandemia tuvo un reto enorme que fue darte cuenta cómo la actividad nuestra deja pasajeros por todos lados del mundo, ¿no?
y tuvimos un periodo de más o menos un mes y medio en el que nos pusimos la camiseta a ver cómo repatriábamos una cantidad de personas que estaban regadas por todo el mundo. Dios, Y este claro. fue un trabajo colaborativo espectacular entre competidores. O sea, me acuerdo hablando con la competencia, usted encárguese de lo de Perú, yo me encargo de lo de Argentina, el otro hace no sé qué. Hablando muchísimo con el gobierno, muy conectados para buscar cómo le ofrecíamos la mejor manera posible a cada uno de esos pasajeros que estaba fuera de su casa para que pudiera llegar. Y eso, digamos, también fue súper satisfactorio ese trabajo. Ese primer mes y medio prácticamente no dormimos porque em, fue dedicados a colaborativamente trabajando con las embajadas y con los países traer a toda la gente a su casa o llevarlos a su casa, porque así como traíamos colombianos de Australia y de Estados Unidos, y también teníamos aquí Claro, se chilenos. te quedó en Colombia mucha gente, ¿no? Exacto. Entonces, esa parte fue muy divertida, pero también desde el punto de vista de lo humano, también muy emocionante. Tú puedes reconectar personas que se han quedado aquí varadas con sus familias. Y luego ya vino más la parte más difícil, la que les decía de hacer el downsizing de la compañía, de tener que sacar a los que tuvieron que salir. Los dejamos con un compromiso de que, oiga, el día que esto vuelva a recuperarse, los vamos a llamar y Ah, así lo hemos ido haciendo y eso sí, los has también venido ha generado, reincorporando, Santiago. sí, sí, eso ha generado muchísima satisfacción en nosotros. Qué Prácticamente bueno. todos los que salieron volvieron a entrar, porque a todos los Wow. llamamos. Hay otros, hay gente que no vino al fin, pero porque había conseguido algún otro trabajo o estaba organizada de otra forma. Pero pudimos, digamos, cumplirles la palabra en ese sentido. Y hoy mucha gente de la que está aquí en Latam, pues vivió ese proceso de salir y luego poder volver a entrar. Wow. Em, pero también, como aquí estamos hablando un poquito de lecciones empresariales, todas las crisis, y uno siempre lo oye a manera cliché, todas las crisis son oportunidades y esta no fue la excepción, ¿no? Nosotros como organización pasamos por un proceso muy difícil de reorganización empresarial bajo la ley americana en el Chapter 11, muy duro para los accionistas, muy duro para todos los que lo tuvimos que trabajar desde adentro, pero también cuando uno lo mira con retrovisor, haber pasado por ese proceso es lo que hoy nos tiene donde estamos, con las fortalezas que tenemos. Logramos pasar por un periodo en el que reorganizamos los costos de la compañía, reorganizamos su estructura de capital, redujimos su endeudamiento, y eso le dio una serie de capacidades a la empresa que hoy le sirven para seguir navegando en este mundo que cada vez es más volátil, que cada vez va a una velocidad más rápida, en que se ve atacado por diferentes escenarios del día a día. Y hoy haber pasado por ahí, yo creo que nos hace más fuertes, más resilientes y nos hace tener una cultura y empresarial mucho, mucho más sólida, que nos permite trabajar en equipo y que nos permite afrontar todo lo que venga. Totalmente. Santiago, eres el primer colombiano liderando todo el proceso de la TAM. ¿Crees que esto ha ayudado precisamente a entender y poder resolver toda esta problemática? Mira, para mí es un orgullo de verdad ser el primero que asume aquí en Colombia como local la dirección ejecutiva. Estuvieron dos personas antes que yo. Estuvo el que abrió la compañía que vino y hizo una compra de una empresa que era muy querida por los colombianos, que se llamaba Aires, que era una aerolínea regional. Y esa persona pues tuvo que venir y hacer una gran transformación de la mano de su equipo de pasar de ser una aerolínea regional a llevarla, digamos, al estándar de lo que era LAN en su momento. Y yo tuve que vivir, fue otro proceso, tuve que vivir el proceso de pasar de LAN hacia la TAM, que también tiene un significado bastante importante dentro de nuestro grupo, porque fue unificar una sola marca luego de haber pasado por un proceso de internacionalización en el que terminamos siendo dos marcas, LAN y TAM en Brasil. Finalmente se tomó la decisión de contar con una sola marca, una marca que representara a la región,
y esa marca que se escogió fue LATAM y la hemos construido durante estos años. Entonces yo también muy feliz de haber podido pasar por esta etapa de la compañía en la que tocó construir una marca, pero también tocó construir un nuevo modelo de compañía, una nueva propuesta de valor, un nuevo modelo de negocio, porque sin duda, por cuenta de los disruptores de esta industria, que son las aerolíneas de bajo costo, pues eso nos obligó a nosotros como empresa tradicional a replantear nuestras estrategias, a transformarnos, a reinventarnos, esa palabra que se oyó tanto en la pandemia, pero a reinventarnos con toda la organización como éramos, con nuestra historia, pero también con nuestro futuro, y eso lo único que nos enseñó fue a poder competir contra este tipo de jugadores, y hoy somos una empresa que, si bien es full service, como se denomina en la industria, es capaz de competir con las aerolíneas low cost y de mantener su posición competitiva frente a ellas por cuenta de ese músculo que hemos ido desarrollando para aprender a competir con ellos. Claro, pero algo que me gusta mucho, Santiago, que independientemente de la parte del negocio, de la reinvención, de la parte corporativa, siempre están trabajando en iniciativas nuevas, ¿no? Lo hemos platicado, la ruta del jaguar, el reciclaje de uniformes, todo esto, pero hay algo que en lo personal a mí me conmueve, es la iniciativa del avión solidario, más de 10 años cumpliendo su labor de conectar organizaciones en cuestiones de salud, cuidado del medio ambiente y catástrofes naturales. Hablemos específicamente del avión solidario, que es algo que yo creo que la gente tiene que saber cómo han impactado millones de vidas en todo el mundo. Así es, mira, este es un programa espectacular que, como bien dices, se llama el Avión Solidario. Es un programa que está activo en Latam desde el año 2011, entonces ya tiene un recorrido importante. Y me devuelvo otro poquitito, que fue durante la pandemia. A Latam le sirvió como un espacio de reflexión para entender cuál era su rol dentro de las sociedades donde opera. Em, y la verdad creo que aprovechamos bien el tiempo. Hubo algo muy importante ahí en ese periodo, y es que se replanteó toda la estrategia de sostenibilidad. Y como ustedes saben, pues la sostenibilidad tiene tres patas: la pata de la sostenibilidad financiera, la pata de la sostenibilidad medioambiental y la sostenibilidad social. Y en ese frente social, pues cuando se empezó a pensar y a reflexionar sobre ella, pues apareció obviamente el Avión Solidario, que estaba trabajando desde el año 2011. Y dijimos, nada, es perfecto, porque el propósito de ese avión solidario es conectar, y ese propósito se desarrolla a través de lo que nosotros hacemos. Nosotros volamos aviones, por lo tanto todos los días conectamos personas con destinos, o personas con familia, o personas con sus oportunidades laborales y de negocio. Y por lo tanto, no vale la pena ir a cambiar ese producto, ese programa que ya existe, que se alinea perfectamente con nuestra vocación de conectar. Entonces, más bien, potenciémoslo. Y ahí fue que se definieron esas tres líneas de trabajo para darle una orientación sólida al programa. Entonces dijimos, vamos a trabajar solo sobre temas relacionados con salud, medio ambiente y catástrofes naturales. Obviamente problemáticas, y más en Latinoamérica hay mil, pero pues uno no puede escoger todas, y hay que dar batallas en ciertos frentes, y los que escogió Latam para el avión solidario fueron esos tres. Y sobre esos tres se ha construido una serie de alianzas en los distintos mercados en los que operamos, y hoy ya tenemos más de 43 alianzas en los distintos países: Brasil, Chile, Ecuador, Perú y Colombia. Y todas estas alianzas están orientadas sobre esos tres frentes de trabajo. Y un poquito para hablarles de resultados, y me devuelvo al año 2023, pero es el último año cerrado que tenemos, un poquito para darles sensibilidad del impacto del avión solidario. En el frente de salud, movilizamos más de 4.563 personas con tiquetes que entregamos gratuitos. Esto, cuando uno lo lleva a la plata que aportó la TAM por esos tiquetes, eso no es lo importante. Lo importante acá es el impacto que generas en la vida
de las familias que se ven beneficiadas con este programa o en las sociedades que se ven beneficiadas por este programa o cómo a las organizaciones a las cuales estamos afiliados les ampliamos su espectro de operación por cuenta de este tipo de alianzas. Entonces, ahí es donde está verdaderamente la razón de este programa y el poder de este programa. Ahí para seguir con los números, también en el Frente de Salud movilizamos durante el año 2023 1.847 órganos para Uf, trasplantes de personas. Entonces aparece un riñón en Colombia, pero que lo necesite alguien que está en Perú. Allá le mandamos su riñón, entonces vuelve y juega. Más que 1.800 órganos, son 1.800 familias que se vieron impactadas de manera positiva por cuenta de esta acción del avión solidario. En el frente de desastres naturales, por ejemplo, durante el 2023, uno nunca quiere que esos existan, pero cuando ocurren, lo trabajamos y lo hacemos. El año 2023 movilizamos 155 toneladas de ayuda humanitaria, esto pues dirigido a lugares que lo requerían, concretamente en este año 2024 en Brasil, en Río Sur, en Brasil, que hubo esas inundaciones ujú, ujú, terribles que dejaron a la ciudad prácticamente bajo el agua. ujú. Ahí también hemos desplegado una cantidad de ayuda humanitaria, no solamente a nuestros trabajadores, sino también a las personas de esos destinos, también moviendo a través del avión solidario muchísimas toneladas de ayuda humanitaria. Y en el frente medioambiental, en el que también trabajamos, tenemos dos frentes de trabajo, uno que se llama rescate de animales, que es reposicionar animales que han sacado, algunas personas han sacado de su hábitat y reposicionarlos a donde pertenecen. Entonces, el año 2023 movilizamos 1.860 animales a los cuales se les salva la vida a ellos, pero no solo eso, sino que lo haces con el ánimo de ir y proteger los ecosistemas de los que ellos hacen parte y de los que es fundamental que ellos estén ahí, o si no el ecosistema también se va a romper. Entonces, ahí les cuento todo eso es porque esto, más allá de la conexión que nosotros hacemos, buscamos ese gran impacto dentro de la comunidad o dentro del medio ambiente. Y por último, tenemos un programa muy bonito con las islas a las que nosotros volamos como LATAM. Nosotros volamos a San Andrés, aquí en el caso de Colombia, volamos a Galápagos en el caso de Ecuador, a Rapa Nui en el caso de Chile. Y las islas tienen una problemática de residuos impresionante. Ujú. Eso se les vuelven problemas de medio ambiente, en la cantidad de plástico que va quedando ahí y que no hay nada que hacer con ese plástico. Y nosotros, a través del avión solidario, movilizamos el año pasado 275 toneladas de residuos de vuelta al continente, descongestionando un poquito estas islas de ese impacto de los residuos que van quedando allá. Obviamente nosotros estamos en un medio de transporte que es donde la seguridad, digamos, predomina y no se puede tomar ninguna decisión que vaya en contra de la seguridad. Entonces tenemos que cuidar muy bien, pues, qué tipo de elementos son los que sacamos, que no. Tiene que ser cosas que no vayan mojadas, que no vayan contaminadas. Entonces, en términos generales, lo que buscamos es algunas asociaciones o fundaciones en estas islas que se encarguen de gestión de residuos, y luego les recibimos ese residuo gestionado, bien puede ser plástico o llantas de carros, cosas que sean de fácil manipulación y de manipulación segura para nosotros. em, y contribuimos en ese proceso de quitarles de encima esos residuos a las islas. Entonces, de eso se trata el programa del avión solidario. Lo que hay detrás de ese programa es ese propósito que tenemos nosotros como organización de buscar ser un activo para las sociedades donde operamos, de ganarnos esa licencia para operar y obviamente para hacer eso de manera exitosa, pues hay que hacerlo es a través del negocio que uno desarrolla. Y por eso el avión solidario es esa columna vertebral para nosotros en el frente social, que es tan importante porque es a través de nuestra actividad que desarrollamos estas actividades de ayuda y de solución de problemáticas en la región donde operamos. Qué belleza de iniciativa, ¿no? Ahora, Santiago, fíjate una cosa, con iniciativas de impacto tan fuertes como las que nos estás contando, siempre ocurren historias que nos marcan. Ujú.
¿Tú puedes compartirnos un par de historias que hayan marcado a Santiago dentro de tantas actividades que haces en esta iniciativa? Sí, mira, clarísima. El Mm. año pasado, esto fue en octubre, nosotros aquí en Colombia, perdón, les doy un poquito de contexto, aquí en Colombia, dentro del Avión Solidario, tenemos una alianza con una fundación que se llama la Fundación Cardio Infantil. Estimados pasajeros, les damos la bienvenida a uno de los vuelos más especiales del año. Gracias Fundación Cardio Infantil por permitirnos ser parte de esta gran labor. Para mí es un orgullo haber cumplido con este vuelo, perteneciendo como piloto de LATAM, apoyar una noble labor como la que hace LATAM con la Fundación Cardio Infantil apoyando a nuestros niños colombianos. Muchísimas gracias por brindarnos esta actividad, de verdad hicieron nuestro vuelo inolvidable. ¿Y de qué se trata? De ir a las regiones, identificar niños que tengan problemáticas cardiovasculares, que hay muchos más de los que uno cree. Más o menos 5.000 niños en Colombia al año nacen con problemas cardiovasculares y nadie los identifica. Em, y al final, pues eso termina mal. Y esta fundación por muchos años ya se ha venido encargando de poner sus médicos y su infraestructura a disposición de ir a buscar los niños con estas problemáticas, traerlos a Bogotá los que son más urgentes y hacerles sus intervenciones para salvarles básicamente la vida. De eso se trata lo que ellos hacen. Hace 2 años, 3 años, nos juntamos con ellos y le dijimos, mire, tenemos el avión solidario está para esto, ustedes dejen de pagar tiquetes y de gastar plata en eso, nosotros ponemos los tiquetes, pero esa plata que se dejen de gastar en nosotros, gástenla en más niños, es decir, ellos ahora hacen más cirugías que lo que hacían antes porque ya no se gastan esta plata del transporte. Entonces yo tuve la oportunidad de ir a una en San Andrés. Em, digamos que me gustó mucho ver el poder del avión solidario en acción. Primero porque esa brigada de salud que se hizo en San Andrés no solamente se hizo con la cardioinfantil, sino que a través de nosotros logramos conectar a 3 fundaciones. Una que es el Banco de Alimentos de Colombia, que es digamos que se encarga de temas de nutrición, que también es otra problemática muy grande aquí. Entonces, unimos el Banco de Alimentos con la Fundación Cardioinfantil y con la fundación que hay en San Andrés que se encarga de la gestión de plásticos. Y entre los tres entre los cuatro, perdón, armamos la brigada. ¿Cómo? El de los plásticos que conoce la comunidad nos ayudó a divulgar que iba a haber esta brigada de salud y a moverla dentro de la isla. El Banco de Alimentos nos ayudó ese día, no solo facilitándonos las instalaciones del lugar que ellos tienen para desarrollar la brigada de salud, sino también ayudándonos a proporcionarle alimentos a esas familias que se estaban acercando ese día. Y la cardio, pues, fue con su equipo médico 2 días completos. eh, Analizaron más o menos a 220 niños, y estar ahí con ellos y verlos y estar con el médico que me decía, mire, tóquele aquí el pecho a este niño y verá el soplo que tiene y que se le sienta. Pues lo ves en carne propia. Y una cosa es que te lo cuenten y otra es estar ahí sentado. Y después que te hagan la lista corta, perdón, y que te digan, mire, estos 10 niños son los que la próxima semana tienen que estar en Bogotá para poderles hacer su cirugía, que es urgente, que ya no da espera. Y pues saber que tú eres el que estás conectando eso y el que vas a lograr que dentro de 8 días esos niños puedan volar e ir a su clínica, a la mejor clínica que hay en Colombia para hacerse tu tratamiento, pues te genera un impacto muy grande, impresionante, te marca. Entonces, esa es la historia
que yo viví, hablar ahí con los niños, tomarme fotos con esos niños, decirles, bueno, la otra semana se van para allá. La emoción que eso genera, más de una lágrima por ahí se me salió durante Claro, el día. por supuesto. Em, pero ver, digamos, ver esto en acción y ver que no solamente trabajas con una sola organización, sino que eres capaz de conectar esas otras organizaciones con las que trabajas para hacer este trabajo aún más grande y más significativo, te diría que es como la experiencia más grande que he tenido con este tipo de acciones. Qué belleza, ¿no? Y más después de ser papá, Santiago, ¿no? Que me Ah, imagino no, que la verías la sensibilidad. cara de tu hija en esos niños. Entonces, Claro, la sensibilidad te cambia muchísimo porque reflejas en esos niños a tus hijos y te das cuenta también como persona lo privilegiado que eres, no solo desde el punto de vista de la posición económica de la que estés, sino ahí ya te aterrizas muy bien y dices, pucha, que ningún hijo mío tuvo esta condición exacta, cardiovascular. Em, exacta. entonces también son golpes de realidad que le Es. funcionan mucho a uno para darse cuenta lo privilegiado que es en todos los aspectos de la vida. Qué lección la que nos estás contando. Y ahí venía mi próxima pregunta, ¿no? Santiago, pues las organizaciones tienen, por lo general, iniciativas de impacto social, de impacto ambiental, pero eso que nos acabas de contar, ¿cómo? ¿Cómo el líder, cuál es la responsabilidad que tienen los líderes, no solamente de aplicar una norma global, sino de involucrarse de tal manera con la comunidad como la historia que nos estás contando y que de verdad puedas hacer impacto social en tu país? Mira, para que las organizaciones se alineen en esto, tienen Ujú, que pasar varias cosas. ujú, Primero, que estos programas no pueden ser más vistos como una acción de responsabilidad social de las empresas. exacto, Ay, le doy plata a la escuelita tal para que la exacto, escuelita funcione ujú, bien. Ese no es el sentido de esto. Yo creo que hoy los líderes y las empresas tenemos que ver la sostenibilidad como parte de nuestra estrategia, como ujú, parte de nuestro negocio. ¿Por qué? Porque la sostenibilidad parte de tú entender cuál es el impacto que generas haciendo tu negocio. Entonces, lo primero que nosotros tuvimos que hacer cuando reformulamos la estrategia de sostenibilidad fue decir, bueno, ¿y cuál es el impacto que generamos? Y ahí, pues, datos que uno no sabe antes de que hace esto, ¿no? Y me dicen, no, es que la TAM produce al año 11,5 millones de toneladas de CO2. Entonces, ya con esa cifra en la mano, tú dices, ah, es que mi actividad genera un impacto al medio ambiente importante. Por lo tanto, yo como líder también me tengo que considerar, ok, ¿cómo minimizo o exacto. cómo mitigo ese impacto Compensas, ¿no? que Exacto. mi negocio genera? Oiga, mi negocio lo que hace es conectar personas o conectar sueños de personas. Entonces, ok, ¿cómo lo social lo desarrollo sobre esa misma actividad y no buscando otra actividad diferente? Oiga, en mi empresa eh, uniformamos de 37.000 empleados, uniformamos a 20.000 o más de 20.000. Oiga, ¿y cómo gestionamos los textiles de esos uniformes que se le entregan a los empleados pero que tienen una vida útil y cuando se acaban, ¿qué pasa? ¿Cómo nos hacemos cargos de eso? Porque antes lo que pasaba es que pues, cada uno miraba qué hacía con su uniforme, pero la vida real, cuando entiendes los impactos que genera, los textiles son uno de los principales eh, desechos en los vertederos que tardan no sé cuántos años en biodegradarse, en degradarse. Entonces, ok, ¿cómo gestionamos eso? Porque yo estoy produciendo esos uniformes, pues cómo nos apropiamos de ese proceso del residuo. Y de ahí es que nace una estrategia de sostenibilidad realmente alineada con tu negocio y metida en la estrategia. Y luego como líder lo que tienes que hacer es comprometerte con eso también, dar ejemplo, liderar con el ejemplo, hacerlo. Mira, yo el año pasado fui a la brigada de San Andrés que te dije y este año van a ir 3 personas de mi equipo. Ya no voy a ir yo porque ya no puedo porque se ocuparon los cupos pero cuando das el ejemplo, Claro. motivas a las demás personas de la organización a que lo hagan. Y cuando motivas a las demás personas de la organización a que lo hagas, empiezan a nacer nuevas iniciativas relacionadas con la protección del medio ambiente o con
o con la estrategia de circularidad Ujú. que tenemos con nuestros desechos. Y te voy a poner ahí otra historia que nace de esto, y es, empezamos a hablar de los plásticos y no sé qué, y de la cantidad de plásticos que hay dentro de la operación, pero como que los pensamos muy orientados al negocio de pasajeros. Y de pronto alguien de carga dice, oiga, pero es que yo aquí sé una cosa, todos los días agarramos papel como el de cocina, ese transparente, se me olvida cómo Ah, se llama, ajá, ajá, biofilm, ese, ajá. y empiezan a darle vueltas y vueltas y vueltas a la carga para que se organice y no se caiga, pero pues la cantidad de vueltas que le damos, nadie ha pensado por qué le damos 20 vueltas en vez de dos. Y solo con eso empezó a pensar, oiga, como hay que reducir el uso de plástico, pues entonces ahora démosle dos vueltas a ver qué pasa. Oiga, y resulta que con dos era suficiente y se logró reducir en 60% el consumo de plástico en el negocio de carga. Entonces, esto es un claro ejemplo de cómo cuando empiezas a motivar al equipo y los haces parte de las estrategias de sostenibilidad, las ideas van a empezar a nacer de allá, de la operación, del que lo hace todo el día, del que se da cuenta que botamos una cantidad de plástico que de pronto nadie era consciente que lo hacíamos. Y luego con ese 40% que queda, ¿qué hacemos? Entonces, oiga, no, hay que cuando desarmen el pallet, pues, oiga, guardémoslo para que se lo entreguemos a la asociación que ahora viene y lo recicla. Entonces, fíjate que crear la conciencia en la gente depende mucho del ejemplo que es como líder, pero también de dejarlos trabajar y de dar ideas y de recibir esas ideas que vienen desde la línea de operación, e implementarlas. Y así tenemos hoy una cantidad. Entonces, otro ejemplo es, por ahí hay una iniciativa ahora que se llama Banco de Madera. Y es que todos los pallets de carga, pues debajo vienen en esas cajas de madera y oiga, ¿y esa madera qué pasaba con ella? Entonces, no, ahora recuperémosla y con eso hagamos, no sé, el árbol de Navidad de la oficina y hagamos unas cajas para guardar herramientas pero démosle otra vida en vez de botarlas y dejarlas por ahí tiradas. Em, y así vamos a seguir desarrollando y construyendo nuestro programa de sostenibilidad dentro de la organización, pero es fundamental la presencia del líder, el ejemplo que dé el líder, y sobre todo tener los oídos bien abiertos para eh, desde abajo recibir las distintas ideas que vienen y que se puedan implementar. No, y que te impacta la rentabilidad de paso, ¿no? Porque, o Sin sea, duda, sin o- duda. claro, La, ¿cuánto? sosten- la sostenibilidad tiene que ser una forma de buscar rentabilidad, de buscar eficiencia, optimización de costos. Hay otras estrategias que son más difíciles, por ejemplo, en esta industria, la de protección al medio ambiente. Cuando tú empiezas a pensar, ok, yo consumo combustible, no puedo reducir el consumo de combustible mucho más de lo que ya lo hemos reducido por eficiencias operacionales, pero al final el avión toca echarle el combustible que toca echarle. Y ahí nacen esas alternativas. Una es créditos de carbono, con la cual tenemos un proyecto espectacular en la Orinoquía colombiana, en la que hacemos un ejercicio de conservación de ecosistemas y a partir de ese ejercicio de conservación de ecosistemas, a cambio de ofrecerle recursos a ese proyecto, tenemos créditos de carbono con los cuales podemos compensar parte de nuestra huella, pero también tenemos que desarrollar em, el uso de combustibles sostenibles. En Ujú, los carros eso ya viene avanzando hace años con el biocombustible. En el tema de los aviones todavía hasta ahora es una industria por desarrollarse. Pero cuando miras cuánto vale producir un galón de combustible sostenible versus un galón de combustible fósil, te das cuenta que te vale dos veces más producir el otro. Entonces, no siempre la sostenibilidad es compatible con la rentabilidad, pero sí tenemos que buscar, ok, ¿cómo vamos a desarrollar esa industria? ¿Qué beneficios tenemos que encontrar? ¿Qué incentivos desde el lado del gobierno para que esa transición energética se dé y para que esa industria se desarrolle? Porque sin biocombustibles a futuro, reducir nuestra huella va a ser una tarea prácticamente imposible. Entonces, a veces no es tan fácil encontrar esos ejemplos de rentabilización del negocio a partir de la sostenibilidad, y nos va a poner a trabajar más y va a ser un reto enorme poder sacar esa industria del biocombustible adelante, pero la TAM está supremamente comprometida con eso y
estamos trabajando hacia allá y buscando a que podamos encontrar combustible sostenible a un precio razonable para que no compita con nuestra función. Al final, nuestra función es democratizar la aviación, hacer que sea cada vez más masiva, entregarle la oportunidad a la gente que se pueda subir a un avión, y obviamente duplicando los costos de combustible, ese no es el camino adecuado. Pero tenemos que hacernos cargos de ambas cosas, tenemos que hacernos cargos de la democratización, pero también de la protección del medio ambiente. Y ese será un Santiago, pues reto, entre sin más duda. hablabas, yo más enamorado de todas las iniciativas que estabas mencionando. Y yo te iba a preguntar algo y ya lo contestabas. Entonces, es espectacular, no, en serio, todo lo que están haciendo y lo que siempre hemos dicho en este espacio. Qué bueno que tengamos estos líderes como tú, donde vienen a platicarnos estas iniciativas que pocas veces se ven, que pocas veces se conocen, porque no hay esos espacios seguros que siempre decimos, pero lo que tú rescatabas es muy importante para nosotros, esa gente que impacta, porque escuchas a cualquier nivel, cualquier idea que puede beneficiar en todos los aspectos a la empresa, desde la parte de la sostenibilidad hasta la parte económica también. Entonces yo creo que lo que dijiste el día de hoy refleja el gran líder que eres. Gracias. En eso trabajamos todos los días porque em, siempre lo dice mi jefe y nos dice, seguramente cuando nos pregunten en el 2050 cuál fue el reto más importante, ya nadie va a hablar de la pandemia, sino vamos a hablar de la transición energética o la descarbonización de la industria. Y ese va a ser, sin duda, el reto más grande que vamos a tener en los próximos años. Y obviamente a mí esto me llena de emoción poder participar en esta etapa de la vida, en este momento también de la industria, en ese proceso de descarbonización, que sin duda sabemos que es o que será el reto más difícil que habremos enfrentado cuando nos paremos allá en el futuro a hablar de los retos. Totalmente. Santiago, pues la verdad que solamente me queda agradecerte muchísimo por este espacio, este tiempo con bueno, que nos compartiste todas estas iniciativas, que nos hablaste de tu punto de vista, bueno, como ser humano, conocimos un poquito más de ti, pero también ese líder y sobre todo estas iniciativas. Y como siempre, te reitero la invitación para seguir platicando de todas las cosas que van a hacer, de los retos que vienen más adelante, pero también de cómo siguen impactando las vidas de muchas personas alrededor del mundo el día de mañana. Santiago, mil gracias por estar aquí con nosotros. Horacio, Wendy, a ustedes muchas gracias por la invitación. Encantado de haber participado en este espacio y por supuesto que ahí seguiremos viéndonos y seguiré acompañándolos en los eventos que pueda, de todos estos que ustedes organizan, que son espectaculares porque sirven como plataforma para mostrar todo este tipo de ideas. Gracias, Santiago. Yo me quedo, Horacio, con esa parte humana y de conciencia, sabes, que nos compartió Santiago. Me quedo con esos números de vidas que han impactado. Así que gracias, Santiago, por compartirlo. Gracias por siempre apoyarnos y este pequeño espacio siempre será tu casa. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a la gente que nos está viendo en el canal de YouTube, a la gente que nos está escuchando en los podcasts. Hasta la próxima y que pasen muy buen día.